Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Pan, de Knut Hamsun. Knut Hamsun, seudónimo de Knut Pedersen, nació en el sur de Noruega, en Lom, en 1859 y murió en Grimstad en 1952. En 1882 emigró a Estados Unidos y a su vuelta publicó en 1890 la novela Hambre, que representó algo totalmente distinto en la literatura escandinava. Luego llegaron Misterios, Pan, Victoria, La bendición de la tierra y la trilogía del vagabundo. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1920, pero tras la guerra fue acusado de traición y repudiado por el gobierno noruego por sus ideas afines al nacionalsocialismo y su apoyo al gobierno colaboracionista de Vidkun Quisling. Pan se publicó en 1894. Es el fruto de la admiración de Knut Hamsun por la vida bucólica y su rechazo a la gran ciudad que lo llevaron a pasar grandes etapas de su vida en una cómoda cabaña del bosque. Pero Pan es mucho más. Es una novela muy moderna y con personajes muy complejos. Es muy desconcertante a veces, bucólica, dura y emocionante. Vamos allá. En estos últimos días no he dejado de pensar en el sempiterno día estival de Norrland. Aquí estoy, pensando en él, en la cabaña en la que me alojé y en el bosque que se extendía detrás de ella, y me pongo a anotar algunas cosas con el fin de pasar el rato y entretenerme. El teniente Thomas Glahn recuerda que hace 2 años, en 1855, el tiempo pasó muy deprisa y el verano acabó sin que se diera cuenta. Las noches eran muy luminosas, se convertían en día y nunca se veía una estrella en el firmamento. En una casa grande, pintada de blanco junto al mar, conoció a una persona que por un breve periodo de tiempo ocupó sus pensamientos. Ya no me acuerdo de ella a todas horas, ahora no. En realidad la he olvidado por completo, pero pienso en cambio en todo lo demás, en los gritos de las aves marinas, en mis cacerías por los bosques, en las noches, en todas las calurosas horas del verano. En aquel verano, el teniente Thomas Glahn puede contemplar desde su cabaña un sinfín de islas, islotes y arrecifes, una franja de mar y alguna que otra cumbre de lejanas montañas. También ve las grandes casas blancas del pueblo, los muelles de Sirilund, la tienda donde compra el pan. Detrás de la cabaña se extiende el bosque, un bosque enorme cuyo aroma a raíces y hojas le llena de alegría y gratitud. Cuando se adentra en el bosque desciende sobre Glahn el silencio y su alma rebosa de equilibrio y poder. Día tras día pasea por las colinas con Esopo, su perro, a su lado, aunque medio campo está todavía cubierto de nieve y barro blando. Por las noches le recorre una cálida sensación de hogar. Puede llover y puede haber tormenta, no depende de eso. A menudo puede apoderarse de ti una pequeña alegría en un día de lluvia y hacerte enloquecer de felicidad. Entonces te pones a mirar a tu alrededor mientras te ríes en silencio. ¿En qué piensas? En el transparente cristal de una ventana, en un rayo de sol en ese cristal, en la visión de un pequeño arroyo y tal vez en una franja azul en el cielo. No tiene por qué ser más que eso. Un día que ha bajado hasta la costa le sorprende la lluvia y corre a refugiarse en un cobertizo para barcas que encuentra abierto. Se pone a canturrear cuando escucha llegar gente. 2 caballeros y una joven entran precipitadamente para guarecerse también. Uno de los caballeros luce una pechera blanca sin almidonar y un alfiler de diamantes. En los pies lleva unos zapatos largos y puntiagudos, algo extravagantes. Es el señor Mack, el comerciante, el dueño de la tienda donde compra pan. ¿Cuándo va a hacernos una visita en Sirilund, teniente? Me presentó el menudo caballero de barba negra que lo acompañaba, un médico que vivía junto a la capilla. La muchacha apenas se levantó el velo hasta la nariz y se puso a hablar en voz baja con Esopo. Me fijé en su chaqueta, por el forro y los ojales me di cuenta de que estaba teñida. El señor Mack me la presentó también. Era su hija y se llamaba Edvarda. Edvarda mira a Glahn a través del velo y luego sigue susurrando al perro mientras lee en su collar. Es casi una niña, una colegiala, alta pero sin formas. Tiene unos 15 o 16 años, sus manos son largas y no lleva guantes. El señor Mack le pregunta a Glahn por la caza y le ofrece alguna de sus barcas. El doctor no pronuncia palabra.
Cojea ligeramente y usa bastón. El encuentro en el cobertizo no altera el estado de ánimo de Glan. Más allá de los islotes estaba el mar en calma chicha. Lo contemplaba a menudo desde las colinas cuando había subido hasta lo alto. En días de calma, los barcos apenas avanzaban. Veía la misma vela durante 3 días, pequeña y blanca como una gaviota en el agua. En medio de la tormenta, un pequeño barco de vapor, negro como el carbón, avanza laboriosamente hacia la costa. Cuando por la tarde Glan baja al muelle, el pequeño vapor negro ha llegado al puerto. Es el barco correo. Ha acudido mucha gente a contemplar ese infrecuente huésped. Glan ve a una joven algo apartada con un pañuelo de lana blanca en la cabeza. Su pelo negro contrasta mucho con el pañuelo blanco. Mira a Glan con curiosidad, fijándose en su chaqueta de cuero y su escopeta. Se sonrojó cuando me dirigí a ella y volvió la cabeza hacia otra parte. Dije, deberías llevar siempre un pañuelo blanco en la cabeza, te sienta bien. En ese momento se acercó a ella un hombre fornido, vestido con una camisa islandesa, y la llamó Eva. Obviamente era su hija. Yo conocía a ese hombre fornido, era el herrero del lugar. En esa época, Glan mata lo que quiere. Una liebre, un urogallo, una perdiz blanca y si por casualidad se encuentra en la costa y se pone a tiro, alguna ave marina también. Los días son cada vez más largos y el aire cada vez más puro. Glan se equipa para 2 jornadas y se va a la montaña, a las cumbres, donde se encuentra con lapones, pastores de renos, que le dan unos quesos pequeños y grasos con sabor a hierba. Las laderas están mojadas y negras del agua que corre por ellas, goteando y chorreando siempre al compás de la misma minúscula melodía. De vez en cuando, unos truenos hacen temblar la tierra. Cuando el agua de la nieve derretida agrieta la montaña, bastaría un tiro o incluso un grito agudo para que se desprendan grandes bloques de roca. Salí del bosque y vi delante de mí a 2 personas que estaban paseando. Las alcancé. Una era la señorita Edvarda, a quien reconocí y saludé. La acompañaba el doctor. Me hicieron mostrarles la escopeta y examinaron mi brújula y mi morral. Los invité a mi cabaña y prometieron venir algún día. Pan es una de las obras maestras de juventud de Knut Hamsun y una de las más emblemáticas. Es un canto a la naturaleza del mágico norte de Noruega, pero también es un retrato lírico e inquietante del amor y los rincones oscuros de la psique humana. El Nobel noruego escribió Pan mientras vivía en París, fuertemente influenciado por Dostoyevski. Su novela es ante todo una obra de gran belleza y sencillez, aunque ha provocado interpretaciones variadas y la novela sigue siendo un enigma. Como dijo Claudio Magris, el teniente Glam, el héroe negativo de Pan, es un neurótico que busca en la soledad de los bosques curación o amparo de las heridas que le inflige la sociedad y que le inducen a su vez a herirse y a herir a otros. En primavera, la tierra y el mar empiezan a desprender su aroma. Los arroyos rebosan y empiezan a espumear. Se ve alguna mariposa que otra y los pescadores vuelven de su temporada de pesca. Pero hasta la cabaña no llega ruido alguno. Glan está solo. De tarde en tarde pasa por allí alguna persona, como Eva, la hija del herrero, que tiene ya unas cuantas pecas en la nariz. Supongo que la primavera también me había llegado a mí, pues mi sangre retumbaba a veces como pasos. Un día Esopo se pone a ladrar y poco después llega a la cabaña de Glan la señorita Edvarda con el doctor. Ella se acerca y tiende la mano a Glan. Se sienta en el catre del teniente encima de la manta y se pone a examinar el interior de la cabaña. El doctor se sienta al lado de Glan en el banco. Charlan mucho. Glan les habla, entre otras cosas, de las distintas clases de animales que hay en el bosque y de las especies a las que no puede matar porque están en veda. En ese momento lo está el urogallo. El doctor no habla mucho, pero al descubrir el cuerno de pólvora de Glan sobre el que hay una figura del dios Pan, se pone a explicar el mito de ese dios. ¿Pero de qué vive usted ahora, que toda la caza está en veda? De pescado, respondí. Sobre todo de pescado. Siempre hay algo que llevarse a la boca. Puede usted venir a comer con nosotros. El año pasado se alojó un inglés aquí, en su cabaña, e iba a menudo a comer a casa. Edvarda me miró y yo la miré a ella. En ese instante sentí moverse algo en mi corazón, un fugaz y amistoso saludo. Se debía a la primavera y al día tan luminoso. Luego he reflexionado sobre ello. Además, admiré sus cejas arqueadas. Glan ha colgado en las paredes diversas pieles y alas de pájaro. Por dentro, su cabaña parece un nido recubierto de pelo. Pues sí, es como un nido. Glan fríe un pájaro
y se lo comen a la manera de los cazadores con los dedos. Edwarda habla sobre un inglés viejo y testarudo que hablaba solo y profesaba el catolicismo. El doctor la corrige diciendo que entonces sería irlandés. Edwarda se sonroja, tartamudea y desvía la mirada. A partir de ese momento pierde su vivacidad. A Glan le inspira compasión y con el fin de desagraviarla le dice que seguro que era inglés porque los irlandeses no viajan por Noruega. Acuerdan remar un día hasta las rocas del Bacalao. Tras acompañar a sus invitados un trecho, Glan prepara sus aparejos de pesca. De pronto, piensa que ha cometido un grave error permitiendo que la señorita Edwarda se quedara todo el tiempo sentada en el catre, en lugar de ofrecerle un lugar en el banco. De repente vi en mi interior su cara y su cuello bronceados. Se había atado bajo el delantal para alargarse el talle como dictaba la moda. La casta expresión de niña de su pulgar me inspiraba ternura y el par de arrugas sobre el hueso rebosaban amabilidad. Su boca era grande y encendida. Al entrar en la cabaña me encontré de repente con un aliento desconocido. Era como si ya no estuviera solo. Glan pasa los días solo. A veces no sale a cazar hasta que no se le acaba la comida. Pasan 3 días hasta que sale a cazar de nuevo. Todo está en silencio, salvo un suave murmullo del viento y algún que otro canto de pájaro. Tumbado, contempla las ramas que se mecen suavemente con la brisa. Siempre silencioso, Glan decide que a las 6 irá hacia su casa a ver si se encuentra con alguien. Conoce los lugares por los que pasa Edwarda. Siguen allí, en soledad, los árboles y las piedras, y las hojas secas crujen bajo sus pies. El monótono murmullo de los árboles y piedras que tan familiares me resultan me supera. Me lleno de una extraña gratitud. Todo entra en comunión conmigo, se funde conmigo. Amo todo. De repente se para en seco. Tiene la sensación de que llega demasiado tarde. Un dolor le recorre el cuerpo. Acelera el paso, echa a correr. Pero cuando llega a la linde del bosque no hay nadie. Todo está en silencio. Pasa por delante de su cabaña y baja hasta Sirilund con esopo, el morral y la escopeta. El señor Mac le recibe con gran amabilidad y le invita a cenar. Me creo con cierta capacidad de leer las almas de las personas que me rodean. Tal vez no sea así. Cuando tengo un buen día, me parece poder vislumbrar el fondo de las almas ajenas, aunque mi mente no esté muy despejada. Glan se queda hasta muy tarde en el salón del señor Mac. Juegan al whist y beben ponche después de la cena. Detrás de Glan, Edwarda entra y sale. El doctor se ha marchado ya a su casa. El señor Mac le enseña a Glan el funcionamiento de sus nuevas lámparas, los primeros quinqués de petróleo llegados al norte, piezas únicas sobre grandes pies de latón que él mismo, con el fin de evitar desgracias, enciende cada noche. Juegan a las cartas con los 2 dependientes del señor Mac. De pronto, Glan tira su vaso y Edwarda se echa a reír. Se seca con una toalla y prosiguen el juego. Dan las 11. La risa de Edwarda produjo en mí una sensación de desazón. La miré y descubrí que su rostro se había vuelto banal y poco agraciado. Al final, el señor Mac interrumpe el juego con el pretexto de que los 2 dependientes tienen que irse a dormir y pregunta a Edwarda si no tiene que acostarse. Edwarda se levanta, les da las buenas noches estrechándoles la mano y acto seguido se retira. Cuando se quedan solos, el señor Mac le dice a Glan que ya ha cumplido los 46 y tiene la sensación de haberse hecho viejo. Cuando Glan se va, el señor Mac le dice que llegará antes por la casa del herrero, pero Glan dice que es más rápido por los muelles. Al final, sugieren que cada uno vaya por su camino y que el que llegue primero espere al otro. Cuando Glan llega a la cabaña, el señor Mac ya está allí. Glan se pregunta si habrá hecho trampa. Cuando el señor Mac se va, Glan le sigue. No paraba de secarse la cara, y yo ya no sabía decir si había corrido o no. Ahora andaba muy despacio y yo lo vigilaba. Se detuvo junto a la casa del herrero. Me escondí y vi que se abría la puerta y que el señor Mac se metía en la casa. Era la 1, lo sabía por el mar y por la hierba. La primavera alcanza su plenitud. Comienza a no haber noche. El sol apenas sumerge su disco en el mar para volver a emerger rojo y renovado, como si se hubiera sumergido a beber. Por las noches, a Glan se le ocurren unas cosas tan extrañas que ningún ser humano podría creerlas. Ve al dios Pan sentado en un árbol observando su comportamiento. Tiene el estómago abierto y está tan encogido que bebe de su propio estómago. Hace todo eso para espiarle, y el árbol entero tiembla con su risa callada cuando ve que sus pensamientos se desbordan. El bosque entero está ajetreado. Mantuve una conversación con Edwarda. Pronto lloverá, dije. ¿Qué hora es? Miré el sol y contesté. Cerca de las 5.
¿Puede usted saberlo con tanta precisión solo con mirar el sol? Sí, contesté. Así es. Silencio. ¿Y cómo sabe la hora cuando no hay sol? Entonces me guío por otras cosas. Por la marea, por la hierba, que se acuesta a una hora determinada, y por el canto de los pájaros. Unos empiezan a cantar cuando otros callan. También sé la hora por las flores que se cierran por la tarde y por el follaje, que está verde encendido o verde oscuro. Además lo presiento. Glan está seguro de que va a llover y no quiere entretener a Edvarda, así que se despide llevándose la mano a la gorra. Ella le detiene con una nueva pregunta y Glan se queda. Edvarda se sonroja y le pregunta qué está haciendo realmente allí. ¿Por qué va de caza? Si solo mata lo que hace falta para comer. Se pone colorada y se muestra humilde. Glan comprende que alguien le ha hablado de él. Despertó mi compasión. Parecía muy sola. Se me ocurrió que era huérfana de madre. La delgadez de sus brazos le confería un aspecto de abandono. Lo pensé de repente. Bueno, yo no mataba por matar, mataba para vivir. Ese día me hacía falta solo un urogallo, por eso no maté 2, sino que dejé el otro para el día siguiente. ¿Por qué iba a matar más? Yo vivía en el bosque, era hijo del bosque. Y le cuenta que el 1 de junio ya estarán vedadas también la perdiz blanca y la liebre, y no habrá ya casi nada que matar, así que pescará y vivirá de pescado. El padre de Edvarda le ha ofrecido una barca. Seguí hablando mientras sus ojos me observaban. No se puede usted imaginar todo lo que veo en el bosque, dije. En invierno puedo ver huellas de perdices blancas en la nieve, y de vez en cuando miro la hierba, y tal vez la hierba me mire a mí. ¿Qué sabemos nosotros? Edvarda está inclinada hacia adelante escuchando. Glan tiene la sensación de no reconocerla. Escucha tan embobada que descuida su expresión y a Glan le parece que se pone fea, vulgar, con el labio inferior colgándole. Cuando caen las primeras gotas, Edvarda se marcha. Glan no la acompaña a casa, se va sola por el camino y él se apresura hacia su cabaña. Empieza a llover con gran intensidad. De repente, Edvarda aparece de nuevo, corriendo detrás de él, roja por el esfuerzo y sonriendo. Le dice que van a hacer una excursión al secadero, a las rocas del Bacalao, y le pregunta si tendrá tiempo. Glan dice que sí. Cuando se marchó, me fijé en que sus bonitas piernas delgadas se le habían mojado hasta muy arriba. Sus zapatos eran viejos. Al día siguiente, Glan va al muelle. Llega un nutrido grupo de personas repartido en 2 barcas, mujeres jóvenes con vestidos claros. Están las hijas del comisario rural y del médico de la comarca, un par de institutrices, las señoritas de la casa del párroco también. El señor Mac lleva como siempre su pechera sin almidonar con el alfiler de diamantes. Parece de excelente humor. Todo suena divertido y alegre. Edvarda llevaba el mismo vestido que el día anterior, como si fuera el único que tuviera. No quisiera ponerse más que ese. Tampoco se había cambiado de zapatos. Me pareció ver que sus manos no estaban del todo limpias, pero en la cabeza llevaba un flamante sombrero con plumas. A instancias del señor Mac, Glan dispara al aire cuando van a desembarcar, un tiro por cada cañón de su escopeta. Luego todos gritan ¡hurra! En el aire y en la playa gritan las aves marinas. Al llegar, se sientan en un trozo de hierba. El señor Mac abre las botellas, se ponen a cantar y se encienden las mejillas. Tras hablar con 3 jóvenes, Glan ve acercarse a Edvarda derecha hacia él. Me habla. Se me echa al cuello, me aprieta con fuerza y me besa repetidas veces en la boca. Dice algo cada vez que lo hace, pero no puedo oírlo. No entendía nada. Se me paró el corazón. Solo percibía su ardiente mirada. Cuando me soltó, su pequeño pecho subía y bajaba. Todo el mundo la mira. Glan, por segunda vez, se queda prendado de sus negras cejas que se arquean en lo alto de la frente. Le pregunta a Edvarda qué le pasa y ella contesta que le apetecía hacerlo, que eso es todo. En ese momento suena la voz del señor Mac en otra parte de la isla. Parece que no se ha percatado de nada. Glan vuelve a acercarse al grupo, fingiendo una total indiferencia. Pido a todas ustedes perdón por mi conducta tan inoportuna hace un instante, lo siento mucho. Me he aprovechado de un momento en el que la señorita Edvarda quiso intercambiar sus flores conmigo para ofenderla. Les pido perdón a ella y a ustedes. Pónganse en mi lugar. Vivo solo, no estoy acostumbrado a tratar con señoritas. Además, he bebido vino, de lo que tampoco tengo costumbre. Ruego sean indulgentes conmigo. Edvarda no intenta ocultar nada, ni siquiera borrar la impresión de su impetuosidad. Al contrario, se sienta cerca de Glan sin dejar de mirarle y de vez en cuando le dirige la palabra. Cuando más tarde juegan a las viudas,
Lo dice en voz muy alta. Es al teniente Glan a quien quiero. No me da la gana correr detrás de nadie más. ¡Demonios, cállese, mujer!, susurré dando patadas en el suelo. Una expresión de sorpresa recorre velozmente el rostro de Edwarda, que hace un gesto de dolor con la nariz y sonríe avergonzada. Glan se siente profundamente conmovido, no puede resistir esa expresión de abandono en su mirada y en toda su delgada figura. Se enamora de ella y coge su mano larga y estrecha. Más tarde, dije. Es suficiente por ahora. Podemos vernos mañana. Por la mañana, Glan descubre en la hierba alrededor de su cabaña huellas de pisadas. Le pregunta a Edwarda si ha sido ella y ella contesta que sí, sonrojándose. Se estrecha contra él, le dice que le ama. Empiezan a verse todos los días, a veces junto al molino, en el camino, incluso en la cabaña. Edwarda se pregunta si eso puede salir bien y Glan le contesta que saldrá bien. Eres demasiado buena para mí, pero te estoy muy agradecido por quererme. Dios te recompensará por ello. Supongo que no soy tan maravilloso como otros a los que podrías haber conseguido, pero soy solo tuyo, nada más que tuyo, por mi alma inmortal. ¿Qué piensas? Se te han saltado las lágrimas. No es nada. Me ha sonado muy extraño eso de que Dios me recompensará por ello. Dices unas cosas que... Te amo tanto. Están muy enamorados. Glan está muy agradecido por tener a Edwarda. Ella dice que su padre va a viajar a Rusia y durante su ausencia ella va a organizar una fiesta en los islotes Kor. Le dice que llevarán 2 cestas de vino y que irán las señoritas de la casa del párroco y el doctor. Los islotes Kor se encuentran más allá de las islas y se tarda bastante en remar hasta allí. Van en 2 barcas. Durante el trayecto se hablan de una barca a otra. El doctor lleva ropa clara, igual que las señoritas. Está muy contento. Parece el anfitrión de la velada. Transcurren 1 o 2 horas. Me aburro. Bebo el vino que me sirven y me mezclo con todos, charlo con todos. De nuevo cometo algún que otro error. Piso terreno desconocido y no siempre sé cómo responder a las atenciones. A veces hablo sin coherencia o permanezco mudo y eso me apena. Glan se sienta al lado de Edwarda. Ella se estremece ligeramente y le recuerda que allí no pueden tutearse. Glan entonces se aleja de ella. Transcurre otra hora. El día se le hace muy largo a Glan. Mira a Edwarda y piensa que le ha olvidado. Glan pregunta varias veces si no deberían volver a casa. Dice que es tarde y que Sopo está atado en la cabaña, pero nadie quiere irse a casa. Glan se pone a hablar con la hija del arcipreste y la invita a que vaya a ver su cabaña. Edwarda en ese momento mira hacia otra parte. Escucha lo que se dice y de vez en cuando aporta algo a la conversación. El doctor lee las manos de las jóvenes hablando sin parar y sus propias manos son pequeñas y finas y lleva un anillo en un dedo. Glan tiene la sensación de estar de más entre aquellas personas. Se apodera de él una gran sensación de abandono. Le llega la risa de Edwarda. De pronto Glan empieza a mostrar a todos su estuche de moscas. Edwarda le lanza una mirada indiferente al estuche y sigue hablando con su amiga. El doctor señala 2 plumas y dice que son muy hermosas. Las verdes son bonitas. Déjeme verlas, doctor. Guárdeselas, grité. Sí, hágalo, se lo ruego. Son 2 plumas verdes de pájaro. Hágame ese favor, quédeselas de recuerdo. Ella las miró. Son verdes o doradas según como les dé la luz. Pues gracias, ya que se empeña en regalármelas. Sí, me empeño en regalárselas, dije. Cogió las plumas y se las guardó. A la vuelta, Glan espera para ver en qué barca se sube Edwarda y decide subirse en la otra. Pero ella le llama y se sube en la misma barca mientras le da las gracias por las plumas. Ella se sienta en el banco rozando con la rodilla a Glan, que empieza a sentirse recompensado por ese día tan amargo y a recuperar la alegría. Pero de repente Edwarda cambia de postura, le da la espalda y se pone a hablar con el doctor, que está sentado al timón. Durante 1/4 de hora, Glan no existe para ella. Entonces hice algo de lo que me arrepiento y que aún no he olvidado. Se le cayó un zapato. Lo cogí y lo lancé al agua, lejos, por el placer que me producía tenerla cerca o por la necesidad de hacerme notar y recordarle mi existencia. No lo sé. Las damas pegan un grito. El doctor da la orden de remar y dirige el timón hacia el zapato. Al instante el remero coge el zapato justo cuando se está llenando de agua. Glan se siente profundamente avergonzado. Se pone a secar el zapato con el pañuelo. Edwarda recibe el zapato en silencio. Hace como si fuera una broma, pero Edwarda le dice que no ha visto nada igual. El doctor
le mira con desdén. Las barcas se deslizan hacia tierra, el ambiente enrarecido parece desaparecer. Al desembarcar, Glan le pide disculpas. Le dice que ha sido un día penoso para él. Edwarda se extraña. Pasan 4 días sin verse. Cuando lo hacen, Edwarda está preparando un baile en su casa. Glan le pregunta si le ha olvidado y ella dice que por supuesto que no. Les interrumpe el doctor que ha ido a ayudar a Edwarda. Glan se va. Fuera me volví una vez más. Edwarda estaba en la ventana, viéndome marchar. Sus manos apartaban la cortina y una expresión pensativa se dibujaba en su rostro. Me recorre una ridícula sensación de felicidad. Me alejo rápidamente de la casa, con pasos ligeros y la mirada sombría. La escopeta me pesaba tan poco como un bastón. Si ella llegara a ser mía, me convertiría en una buena persona, pensé. Como señala Ignacio González Orozco en Culturamas, la prosa de Hamsun es ligera por la brevedad de sus párrafos y la concisión del vocabulario. Impresionista por enumerar la sucesión de visiones y demás estímulos suscitados en el protagonista. Hay fragmentos de tamaña sencillez sintáctica que parecen propios de un cuento de niños, sin demérito de la capacidad expresiva del texto, que ilustran magistralmente los devaneos de Glan. Pero el verdadero rasgo distintivo de la novela consiste en su lirismo, que insufla y engrandece toda la redacción. Está casi seguro de que el cambio de conducta de Edwarda durante los últimos días no es más que su manera de ser. De pronto, Esopo, que va corriendo delante, se pone a ladrar. Ha visto a Eva, la hija del herrero. La muchacha está junto a la gran piedra gris, con el rostro sonrojado y chupándose un dedo. Dice que Esopo le ha mordido, pero a Glan le parece que se ha mordido ella misma. Sin que ninguno de los dos diga nada más, la coge de la mano y la conduce al interior de la cabaña. Me fui directamente de la pesca al baile, equipado con escopeta y morral, como de costumbre, aunque me había puesto mi mejor traje de cuero. Era tarde cuando llegué a Sirilund. Oí que estaban bailando en el salón. Edwarda le da la bienvenida, sonriente y acalorada por el baile. Le pide el primer baile y bailan. No ocurre desgracia alguna. Sirven vino y pastas, hablan en voz muy alta y cantan. La risa de Edwarda suena fresca y despreocupada por el salón, pero Glan no es capaz de sacarle una sola palabra. Se acerca a su silla con la intención de hacerle algún cumplido, pero no lo consigue. Una señorita invita a bailar a Glan. Edwarda está sentada cerca y Glan dice en voz alta que se va a ir enseguida. Edwarda le lanza una mirada interrogante y le dice que ojalá fuera el último en marcharse. Escuche, dio usted una moneda de 5 riksdales a nuestro remero por haber evitado que mi zapato se hundiera. Es un precio demasiado alto. Edwarda se ríe de buena gana. Glan no entiende nada, y menos cuando aparece el remero. No entiende la broma. Dice que él no ha dado dinero alguno a su remero. No sabe si Edwarda le quiere dejar en ridículo. Reitera en alto que no dio dinero al remero, y luego va tras Edwarda para pedirle una explicación. Ella se mete en una estancia lateral. Glan la sigue. Edwarda parece muy afligida. Dios mío, ¿cómo me mira usted? Éramos amigos. El doctor en ese momento atrae toda la atención de las mujeres. Glan se pregunta si es su rival. Cuando los invitados se marchan, Glan se mete en la pequeña estancia que hay junto al salón y se sienta a esperar. Los oye despedirse a todos, uno tras otro, en la escalera. También el doctor se despide y se marcha. Pronto se hace el silencio. Edwarda entra. Al verle, se queda un instante asombrada. Vaya, ¿está usted ahí? Ha sido muy amable por su parte aguantar hasta el final. Estoy muerta de cansancio. Cuando Glan finalmente se marcha, ve que hay un bastón en el rincón. Es el bastón del doctor. Cuando ella se percata de que Glan lo ha visto, enrojece de perplejidad. Su expresión deja claro que es inocente, que no sabía que el bastón estuviera allí. Al cabo de una media hora, el doctor llega andando. Glan está en el camino, esperando. Antes de darle tiempo a decir algo, Glan se levanta la gorra con el fin de ponerlo a prueba. Él también saluda levantando su sombrero. Levanté la escopeta en horizontal, la puse delante de él como si fuera un perro y dije, ¡salta! Y silbando lo invité a saltar. Por un instante el hombre libró una batalla contra sí mismo. Su rostro adquirió las expresiones más insólitas mientras apretaba los labios con los ojos fijos en el suelo. De repente el doctor le lanza una aguda mirada, una media sonrisa ilumina sus facciones y le pregunta por qué hace todo eso, y le ofrece su ayuda. Glan se siente sobrecogido por la vergüenza y la desesperación. Las calmadas palabras del doctor le hacen perder el equilibrio. Le dice que se dé prisa, que ella le espera y que estaba cansada. Luego
da la vuelta y se aleja de él a toda prisa a través del bosque en dirección a su cabaña. Permanece un buen rato sentado en el catre, con el morral al hombro y la escopeta en la mano. Extraños pensamientos cobran vida en su cabeza. Me levanto, cargo la escopeta, aprieto el cañón contra el empeine del pie izquierdo y disparo. El tirón me atraviesa el pie y perfora el suelo. Esopo lanza un breve ladrido de espanto. Al poco rato llaman a la puerta. Es el doctor. Le dice que quiere hablar con él. Le cuenta que ha recuperado su bastón y que Edvarda ya estaba acostada. Mira imperturbable la bota destrozada y la sangre que chorrea. Con un rápido movimiento deja el bastón en el suelo y se quita los guantes. Glenn tiene que permanecer encerrado en la cabaña durante varias semanas. La mujer que hace la limpieza tiene que ir todos los días. El doctor le visita a menudo. Un día se pone a hablar de Edvarda. Escuché su nombre. Escuché cosas que ya había dicho y hecho, pero ya no me importaba demasiado. Era como si me hablara de asuntos lejanos y ajenos a mí. ¿Cuán deprisa puede uno olvidar?, pensé con asombro. Glenn le pregunta al doctor si se ha declarado a Edvarda y ha obtenido su consentimiento. El doctor dice que no, que uno no se declara a Edvarda, que es ella la que escoge al que quiere, que no es una simple campesina, que es una niña que ha recibido demasiados pocos castigos y una mujer con demasiados caprichos, que ni siquiera su padre es capaz de controlarla, que aparentemente le obedece, pero en realidad es ella la que manda. Tiene 20 años, aunque podría pasar por 15. No es un alma feliz. En su pequeña cabeza hay mucha discordia. Cuando contempla las montañas y el mar, su boca adquiere ese gesto de dolor. Entonces se siente infeliz, pero es demasiado orgullosa y obstinada para llorar. Es bastante fantasiosa. Tiene una imaginación muy viva. Está esperando a su príncipe. Glenn le pregunta si nadie puede conquistarla entonces, y el doctor le contesta que habría que domarla, que tiene demasiada libertad y cree que puede hacer lo que quiera y ganar siempre. Y el doctor le confiesa que él está intentando domarla y que al llegar Glenn llevaba un año intentándolo y empezaba a dar sus frutos. Glenn le pregunta entonces por qué le cuenta todo eso, si acaso quiere que le ayude a domar a Edvarda. Poco después de que el doctor se vaya, Glenn oye una voz de mujer fuera de la cabaña. La sangre se le sube a la cabeza. Es la voz de Edvarda. Abrió mi puerta sin llamar. Entró apresuradamente y me miró. De repente todo volvió a ser como antes. Edvarda llevaba puesta su chaqueta teñida y se había atado bajo el delantal con el fin de alargarse el talle. Lo vi todo enseguida, y su mirada, su rostro bronceado con las cejas altas en la frente, la extraña y entrañable expresión de sus manos, todo me llegó con tanta intensidad que me dejó aturdido. «La he besado», pensé. Me levanté y permanecí de pie. Edvarda se preocupa por el pie de Glenn, pero cuando llega, su rostro está conmocionado y sus ojos velados. Sin embargo, los ojos de Edvarda pronto se vuelven indiferentes. Glenn le pregunta qué ha hecho que no sea de su agrado. Edvarda contesta que algunos dan poco y les supone mucho, y otros dan todo y no les cuesta esfuerzo alguno. Y le dice que se ha vuelto melancólico durante su enfermedad. Cuando Edvarda se va, Glenn no le da la mano. El primer día en el bosque. Estoy contento y débil. Todos los animales se acercaron a contemplarme. En las hojas de los árboles había escarabajos y las orugas reptaban por el camino. ¡Qué encuentro tan feliz!, pensé. El ambiente del bosque se deslizaba por mis sentidos. Lloré de amor y me sentía embriagado de felicidad por ello. Estaba descompuesto de pura gratitud. El pie sigue causándole molestias a Glenn, pero no se queda cojo. Pasan los días y el señor Mac vuelve. Le quita la barca a Glenn, que se encuentra en un apuro porque aún no ha llegado la temporada de caza. El doctor le explica que ha llegado un forastero y hay que llevarlo al mar todos los días y llevarlo a casa por las noches, un finlandés que va a estudiar el fondo marino y al que llaman varón. Se ha dispuesto para él una gran sala, además de una habitación en casa del señor Mac. Cuando Glenn se queda sin carne, se le ocurre ir a pedir un poco de comida a Edvarda, que cuando le ve, le saluda muy seca. Glenn conoce al varón. Es un hombre agradable. Glenn y Edvarda tampoco se despiden cuando Glenn se va. Ella se queda mirando por la ventana. «Para un momento», me dije cuando alcancé el bosque. «Dios mediante pondré fin a todo esto». De repente la ira me invadió y me puse a suspirar.
Ay, y ya no me quedaba honor. Como máximo había gozado de la gracia de Edvarda durante una semana. Se había acabado hacía tiempo y no actuaba conforme a ello. A partir de ahora, mi corazón le gritaría: «Eres polvo, aire, tierra en el camino. Dios sea mi testigo». Glan alquila la barca del herrero y pesca para subsistir. Edvarda y el varón forastero se reúnen cada tarde cuando él vuelve del mar. Una noche pasan los dos andando por delante de la cabaña de Glan, que se retira de la ventana y cierra la puerta sin hacer ruido. No le afecta verlos juntos. Otra noche se los encuentra en el camino. Poco a poco a Glan le va invadiendo la tristeza. Un día, Glan mata 2 alcas. Volviendo a su casa, se para en casa del herrero. Eva está sola. Glan le dice que está enamorado de ella y ella le abraza. Se sientan en un banco a hablar. Glan no para de hablar de Edvarda para criticarla. Le pide a Eva que se marche con él cuando se vaya, y ella le dice que sí. Apenas escucho ese sí, pero lo noto en su respiración. Lo percibo en ella. Nos abrazamos salvajemente y ella se entrega sin reservas. Al cabo de 1 hora, me despido de Eva con un beso y me marcho. Glan se encuentra con el señor Mac en la puerta. Parece aturdido. Le dice que ha cazado 2 aves en periodo de veda, y Glan lo reconoce. El señor Mac le dice que le multarán y se marcha. La tarde siguiente, Glan se encuentra con Edvarda camino a su casa, empapada, como si llevara mucho tiempo bajo la lluvia, pero sonriente. Glan no sabe cómo saludarla y se produce un malentendido entre ellos. Entonces, de pronto, Glan le dice que el varón no es hombre para ella, que debería elegir al doctor. Luego echa a andar. Ella lanza un grito. No, no me arranques el corazón. Hoy he venido a ti. Te he aguardado en el sendero y te sonreí cuando llegaste. Ayer casi perdí el juicio porque estuve pensando en ti el día entero. Todo me daba vueltas y pensaba en ti. Glan se detiene. Cuando ella se calla, prosigue su camino. Está agotado de aflicción. Se le ha endurecido el corazón y lo único que puede hacer es burlarse de ella. A la mañana siguiente, Edvarda está delante de la cabaña cuando Glan sale. Glan ha tomado la decisión de no dejarse deslumbrar por esa mujer tan caprichosa y vuelve a burlarse de ella. Edvarda está muy alterada, extiende los brazos, pero se queda restregándose las manos de desesperación. Glan se toca la gorra a modo de saludo y no pronuncia palabra alguna. Edvarda le dice que sabe que ha estado en casa del herrero cuando Eva estaba sola. Glan le dice que Eva también ha estado en su cabaña. Entonces Edvarda estalla y le insulta y luego le dice que es una pena que Eva esté casada. El herrero no es su padre, sino su marido. Entonces Glan contraataca y le dice que el varón es un viejo y un bufón. Echó a andar sendero abajo con pasos pequeños y enérgicos. Por última vez se volvió hacia mí, pálida como una muerta, y gimió. No aparezcas nunca más ante mis ojos. Glan sigue viendo a Eva, aunque ella reconoce que está casada, pero también está enamorada de Glan. Según Jorge Bustos Tauler en Hace Prensa, Knut Hamsun representa no solo uno de los hitos más memorables de toda la literatura escandinava, sino que además desempeñó un papel importante en la configuración de la novelística moderna que continuarían novelistas como Hermann Hesse o Robert Balser. Knut Hamsun parece querer recordarnos en Pan que es absolutamente imposible vivir ajeno a la sociedad de los hombres. Esta siempre aguarda en la sombra para hacer pagar cualquier comportamiento que pretenda ignorar sus normas, aunque el precio acabe por pagarlo la persona equivocada, y como casi siempre en la historia de la literatura universal, la víctima acabe por ser una mujer. Cuando llega el otoño, empieza el frío. Glan caza, pesca y canta en el bosque. Algunos días, una espesa niebla llega flotando desde el mar, oscureciéndolo todo. Uno de esos días, vagando por el bosque, Glan se pierde y llega a casa del doctor. Hay invitados. Ve llegar a un coche de caballos y Edvarda va en él. Al ver a Glan se queda perpleja, no se baja del coche. Desde allí dice que van a dar una pequeña fiesta al día siguiente por la noche con motivo de la marcha del varón. Le dice a Glan que no deje de ir. A Glan le emociona tanto esa inesperada amabilidad que durante unos momentos se aparta para disfrutarla. Luego se despide del doctor y de sus invitados. Durante toda la velada tuve la amarga impresión de que no debía haber acudido a la fiesta. Mi llegada pasó inadvertida. Todo el mundo estaba muy ocupado con los demás. Edvarda apenas me dio la bienvenida. Bebí en exceso al comprender que no era bien recibido y sin embargo no me marché. Cuando Glan llega a la fiesta ya han cenado. Eva
está ayudando en la cocina. El varón acapara la atención, aunque no hace nada por destacar. Está la mayor parte del tiempo con Edvarda. Glan se pone a hablar con una joven rubia y le cuenta una historia que la hace reír. Edvarda está justo detrás de ellos y poco después se lleva a la joven para enterarse de lo que le ha contado. En un momento, Eva y Glan se cruzan y se rozan las manos. Edvarda lo ve y le ridiculiza en público, y a partir de entonces Glan bebe sin mucha moderación. Poco después, Edvarda se acerca a él y le pide perdón por haberle sorprendido en la escalinata tocando a Eva, y le llama soldado. Y luego le dice que como soldado igual está más cómodo en la cocina con el servicio, y le deja allí, solo. Me levanto del sofá con la intención de marcharme. El doctor me detiene. Acabo de escuchar grandes elogios de usted, dice. ¿Elogios? ¿Por parte de quién? ¿De Edvarda? Sí, allí en el rincón, mirándolo con ojos encendidos. Nunca lo olvidaré. Sus ojos parecían indicar que está muy enamorada. Y dijo en voz alta que lo admiraba. En la cabeza de Glan no hay un solo pensamiento claro. Decide marcharse. Se acerca al varón, se inclina hacia él como si quisiera susurrarle algo al oído, y cuando se encuentra lo suficientemente cerca, le escupe en la oreja. El varón se sobresalta y se va a contarle a Edvarda lo sucedido. Glan se avergüenza. Está acabado. A su alrededor solo ve miradas asustadas y asombradas. Se marcha a escondidas de Cirilon sin despedirse, sin dar las gracias. El varón se va a marchar, ¿de acuerdo? Yo cargaré mi escopeta, subiré a la montaña y la dispararé en su honor y en el de Edvarda. Minaré una roca y dinamitaré una montaña en su honor y en el de Edvarda. Y un enorme bloque de roca rodará montaña abajo y caerá estrepitosamente al mar al paso de su barco. Glan conoce un lugar, una grieta en la montaña por la que han rodado las piedras, formando un camino limpio derecho al mar. Abajo del todo hay un varadero. Se va por 2 barrenas al herrero. A Eva la han colocado de cochero en uno de los caballos del señor Mac, entre el molino y el muelle. Se ve obligada a realizar el trabajo de un hombre transportando sacos de cereales y harina. Tiene un aspecto delicioso con su cara tan lozana. Le dice a Glan que es su amor y le cuenta que el señor Mac la amenaza por estar con él. No tiene importancia. Déjalo que amenace. Eva, ¿me permites comprobar si tus pies siguen tan minúsculos? Cierra los ojos y déjame ver. Me abraza con los ojos cerrados. Un escalofrío le recorre el cuerpo. La llevo en brazos hasta el bosque. El caballo se queda esperando. Glan mina la montaña. Los golpes de la barrena suenan firmes y rítmicos. Esopo husmea tenso en dirección al valle, gañe y le tira de la ropa. De pronto, un rubor aparece en el cielo por encima del bosque. Una inmensa hoguera. La cabaña de Glan está ardiendo. Edvarda le manda un mensajero después para decirle que se ha enterado de su desgracia y le ofrece, en nombre de su padre, una habitación en Cirilon. Glan no envía respuesta alguna. Cree que el incendio es obra del señor Mac. Se encuentra con Edvarda en el camino. La acompaña el varón. Van cogidos del brazo. Le repite el ofrecimiento, pero Glan le contesta que ya tiene preparada su nueva vivienda. De pronto, Edvarda se da la vuelta y se acerca sola a Glan. En nombre de Dios, no querrá volver a verme nunca jamás, Glan. El varón la llamó. La llama el varón, dije. Y de nuevo me quité la gorra con una profunda inclinación de cabeza. Glan se encuentra con Eva. Lleva una brocha y un cubo de brea. Le cuenta que el señor Mac le ha encargado embrear una barca en el varadero. Glan sube a la montaña llena de pólvora su mina y se tumba a esperar. Horas después suena la sirena del barco del varón. Cuando aparece la punta de la proa doblando el islote, Glan enciende la mecha y se aleja rápidamente. Transcurre 1 minuto. De repente suena un estruendo. Se levanta una nube de piedras, tiembla la montaña y la roca rueda retumbando hacia el abismo. Resuenan las montañas de alrededor. Transcurren unos minutos. El eco se acalla y la tierra reposa de nuevo en silencio. El barco desaparece en el crepúsculo. Tiemblo todavía de una extraña emoción. Me coloco las barrenas y la escopeta bajo el brazo y me dispongo a bajar la montaña con las rodillas flojas. Cuando llegué al varadero, me encontré con algo que me dejó fuera de mí. La roca que había rodado hasta abajo había aplastado una barca y Eva yacía al lado, destrozada.
reventada por el impacto, irreconocible, con los costados y el estómago desgarrados. Eva había muerto en el acto. Glan está varios días sin disparar la escopeta. No tiene comida y tampoco come, sentado en su choza. Luego va al cementerio. Besa humildemente la arena de la sepultura de Eva. Un espeso y rosado recuerdo se desliza por su alma cuando piensa en ella, como si fuera colmado de bendiciones cuando recuerda su sonrisa. Tú lo diste todo. Todo lo diste y no te costó esfuerzo alguno, porque eras la hija embriagada de la vida misma. Transcurren unos cuantos días. El señor Mac va a ver a Glan. Tiene los ojos hundidos y el rostro gris. Habla de la avalancha, de la catástrofe. Glan dice que si había alguien que quería separarles a Eva y a él, lo ha conseguido. Y que Dios lo maldiga. El señor Mac le lanza una mirada aviesa. Murmura algo sobre el precioso entierro. En 3 semanas, Glan no ve a Edvarda, aunque una vez se encuentra con ella en la tienda cuando va a comprar pan. Ella está detrás del mostrador mirando y tocando unas telas. Aparte de ella, solo están los 2 dependientes. Glan saluda en voz alta y ella levanta la vista, pero no le contesta. Llevaba un vestido gris demasiado pequeño, con los ojales gastados. Su pecho plano estaba en constante movimiento, como había crecido durante el verano. Tenía la frente pensativa, esas cejas tan extrañamente arqueadas, pareciéndose enigmas en su rostro. Todos sus movimientos se habían vuelto más maduros. Le mira las manos. La expresión de los dedos largos y finos le causa a Glan un gran impacto y se pone a temblar. Ella sigue revolviendo las telas. Glan paga lo que ha pedido y vuelve a saludar. Ella levanta la vista, pero tampoco esta vez contesta. Poco después, Glan se pone el uniforme por primera vez y baja a Cirilon. Recuerdo todo lo ocurrido el primer día, cuando Edvarda corre hacia mí y me abraza ante los ojos de todos. Ahora lleva varios meses lanzándome de un lado a otro, haciendo que mi pelo se vuelva cano. ¿Mi culpa? Sí, mi estrella me había guiado mal. Pensé, ¿cómo se regodearía si ahora me arrodillara ante ella y le contara los secretos de mi corazón? Bueno, pronto las campanas darán la última hora. Mientras baja el camino, sigue pensando que su uniforme impresionará a Edvarda. Los galones son nuevos y bellos. El señor Mac le recibe fuera, en el patio, con los ojos más hundidos que nunca. Le dice que entre, que Edvarda está dentro, y se aleja silbando, cabizbajo y reflexivo. Edvarda está sentada en el salón, leyendo. Cuando entra Glan, ella se queda por un instante perpleja al ver el uniforme. Le mira de lado como un pájaro e incluso se sonroja. Abre la boca. Glan dice que ha ido a despedirse. Edvarda se levanta de repente. ¿Se marcha Glan? ¿Ahora? En cuanto llegue el barco. Le cojo la mano, las 2 manos. Se apodera de mí un entusiasmo absurdo. Exclamo, «Edvarda», y clavo la mirada en ella. Al instante se vuelve fría, fría y tozuda. Todo su ser se resistía y se enderezó. Me encontré como un mendigo ante ella. Le solté las manos y la dejé ir. Ella alarga la mano para coger su libro. Glan abre la puerta y hace como que se va. Ella ya tiene el libro en la mano y está leyendo. Parece que la despedida de Glan no le ha causado ninguna impresión. Glan tose y ella se vuelve y pregunta sorprendida si aún no se ha marchado. Le dice que le había parecido verlo marcharse. Ahora sí que me marcho, dije. Entonces se levantó y se me acercó. Me gustaría conservar un recuerdo suyo ahora que va a marcharse. Quería pedirle algo, pero tal vez sea demasiado. ¿Me regalaría esopo? Le contesté que sí sin pensármelo. Glan se marcha. Mira hacia la ventana. No hay nadie. Todo ha acabado. La última noche en la cabaña, Glan medita, cuenta las horas. Al llegar la mañana prepara su última comida. Es un día frío. Se pregunta cómo tratará a Esopo, si le atormentará, si le azotará por su culpa. Quizá también le acaricie. Llamé a Esopo. Lo acaricié. Acerqué mi cabeza a la suya. Y cogí la escopeta. El animal empezó a mover la cola de alegría pensando que nos íbamos de caza. Volví a acercar mi cabeza a la suya. Apoyé el cañón en su nuca y disparé. Pagué a un hombre para que llevara a Edvarda el cadáver de Esopo. El barco correo zarpará por la tarde.
Glenn va hacia el muelle. Su equipaje ya está a bordo. El señor Mac le estrecha la mano. El doctor llega andando. Edwarda lo sigue. Glenn nota que las rodillas empiezan a temblarle. Edwarda le mira fijamente a los ojos. He de daros las gracias por el perro, soldado. Edwarda se mueve agitada mirando en todas las direcciones. Está oscureciendo. Adiós, pues. Y gracias por cada día. Edwarda le mira enmudecida, luego vuelve la cabeza. Glenn embarca. Edwarda sigue en el muelle. Se va hacia su casa deprisa, con el doctor siguiéndola a gran distancia. Fue la última vez que la vi. Una ola de nostalgia se deslizó por mi corazón. Con el tiempo, Glenn deja de pensar en Edwarda. Ahora tiene una perra que se llama Cora. Un día llaman a la puerta. El cartero le entrega una carta con una corona en el membrete. En la carta no hay nada escrito, solo contiene 2 plumas verdes de pájaro. Y el día transcurre, pero el tiempo se ha detenido. He escrito esto para pasar el rato y me he divertido cuanto he podido. No me aflige pena alguna. Solo añoro otro lugar, no sé cuál, pero algún lugar lejano, África tal vez o la India, porque pertenezco a los bosques y a la soledad. Y así les hemos contado Pan, de Knut Hamsun. Hemos seguido la edición de Nórdica Libros con traducción del noruego de Kristi Bagetun y Asunción Lorenzo. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Pablo Arévalo, y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.